Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Se recibió un mensaje extraterrestre durante el eclipse? Bueno, hoy vamos a hablar de algo interesantísimo y que me sigue pareciendo extraordinario como investigador. Bueno, en mi canal, de forma humilde, siempre trato de traeros lo mejor y la verdad es que trabajo al máximo para ello, y lo de este buen día no es una excepción, y podría ser con el paso de los años, con las décadas, quién sabe si de los siglos, pues podría ser recordado con cariño como algo que vimos y vivimos los de nuestra generación, pues quién sabe, algo que estudiamos poquito a poco con muy poquitos medios, pero dándonos cuenta de detalles que conectan por fin el pasado y el futuro con total exactitud. Y es que el excepcional fenómeno de los círculos de las cosechas, que creo que todos conocemos ya a estas alturas, variado, polémico, único, complejo, fascinante y tremendo, no se pueden encontrar palabras mejores por lo imposible de los diseños auténticos que se han ido presentando a lo largo de los años, ha dejado una muestra más de esta gran escalada de comunicación entre especies, de la inteligencia que está detrás de estos diseños en un evento que acaba de ocurrir y que os voy a contar en este programa, en un pequeño peldaño que llamaría crítico, por mi parte, totalmente increíble y único por mis estudios sobre este tema. A mí la verdad es que me ha dejado totalmente estupefacto lo que acaba de ocurrir. Ya veréis cómo empezamos este programa y ya veréis cómo lo terminamos. Bueno, pues y es que lo estoy diciendo porque es que el pasado día 17 de agosto, 4 días antes de que empezara el eclipse que paralizó Estados Unidos y finalmente por la cobertura mediática que desde allí se dio el mundo entero, apareció el siguiente diseño en la localidad de Sutton Hoo, cerca de Rockford, Essex, apuntando directamente al aeropuerto de Southend en Londres, algo que por supuesto no fue casualidad, apuntando justo hacia allí. Aquí estamos viendo el diseño de aproximadamente 100 metros de largo y con dos partes bien diferenciadas, una superior para ver en 3 dimensiones y otra inferior para ver en 2 dimensiones. Aquí la estamos viendo, se ve perfectamente. La de arriba es muy similar al concepto que tiene la humanidad de los agujeros de gusano, algo que es muy sugerente a nivel de investigación de lo que serían pues estas puertas dimensionales que hay en el universo para conectar dos puntos del mismo, prácticamente para viajar de un punto a otro de lo que sería el cosmos. Y claro, es muy interesante porque si nos fijamos, ocurre en las postrimerías del evento astronómico más importante de las últimas décadas, que además es que en su interior, en su mismo diseño, también está dibujado. Aquí también lo estamos viendo. Es decir, primera genialidad, expresar un eclipse como vemos, aquí lo estamos observando, con los círculos interiores, un eclipse tal y como se ve en muchísimas fases del mismo antes de llegar a la corona, para también expresar un agujero de gusano fuera. Sabiendo que un agujero de gusano es un concepto que conecta una parte del universo con otra y que podría servir a esa inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas para llegar hasta aquí, tenemos a ese eclipse dentro del transporte. Aquí lo estamos viendo. El lenguaje matemático es aquí expresado con círculos y está basado en el número pi y en medias lunas, evocando
fases de lo que pasó el día 21, pero claro, ¿qué significa todo esto en cristiano, en castellano, en español? Para lo que podamos entender nosotros. En nuestra lengua la interpretación más lógica sería un eclipse durante la apertura de ese agujero de gusano. Increíble. Se estuvo produciendo entonces algún tipo de entrada o apertura dimensional durante ese increíble evento astronómico que otras inteligencias pudieran aprovechar para entrar en nuestro espacio-tiempo. ¿Entró alguien en el sistema solar cerca de la Tierra, entre la Tierra, el Sol o la Luna durante el eclipse? ¿Se abrió algún agujero de gusano en ese evento tan televisado? Es decir, podríamos decir, alguna inteligencia pudo entrar durante el eclipse. Se sabe que las alteraciones gravitatorias entre la Tierra y la Luna son extraordinarias cuando se producen este efecto de la corona. Los efectos en la naturaleza son increíbles e incluso los seres humanos tenemos variaciones en nuestro peso. Hay gente que incluso llega a pesar 1,5 kilos menos, que esto ya es prácticamente el colmo, ¿no? Son efectos de la gravedad. ¿Sería posible que los eclipses fuesen mucho más de lo que llegamos a creernos? Bueno, pues la propia posición de la Luna, sus dimensiones, esto se ha estudiado, como decía en anteriores programas, esto lo decía Carl Sagan, hacen de ella un astro estadísticamente imposible dentro del cosmos. Eso es así, y por supuesto esto es de lo más curioso, y es que los mayas, sabedores de una cultura astronómica completamente fuera de lo normal, es que ellos basaban sus vidas y sus calendarios precisamente en estas preciosidades cósmicas tan raras de ver en la vida como eran los eclipses. Y claro, aquí tenemos una apertura de un agujero de gusano en un eclipse, en un círculo de las cosechas, justo pues antes de lo que sería el eclipse más importante, podríamos decir, de lo que sería la cultura moderna, de lo que sería la humanidad. Extraordinario primer mensaje. Sigamos. 3 dimensiones, 2 dimensiones y además asombrosamente, y teniendo en cuenta esto, de manera inteligentísima, marcando el trigo para que quien quiera descifrarlo se dé cuenta de que debe hacerlo en negativo por su uso del blanco y el negro. Recordemos de ese trigo tumbado pero nunca roto, sino alterado desde la raíz o el primer nódulo, como bien es sabido. Si nos seguimos fijando, hay una zona un poco difusa a la izquierda del diseño. Pues claro, pensaremos, vaya sitio para exponer este círculo de las cosechas, pues esto no puede ser. Pues es el mejor sitio porque precisamente esto hace referencia a un fenómeno atmosférico rarísimo que se produce solo durante los eclipses, cuando el Sol se va tapando completamente. Un fenómeno aún no explicado por la ciencia que se llama shadow bands. Y si nos fijamos, el trigo hace exactamente el mismo efecto justo ahí por el efecto del viento en esa zona. Es decir, la inteligencia que está detrás de este círculo de las cosechas hizo este círculo de las cosechas justo ahí por esa razón. Una sutil mención sin ninguna duda. De hecho, podría ser ese efecto una consecuencia de este tipo de aperturas dimensionales que el hombre no puede ver con sus ojos, pero ellos sí, con su ciencia. Podría saberlo la inteligencia que está detrás de estos círculos de las cosechas, que hace esto y por eso expone este detalle en este diseño. Bueno, pues vamos de afuera, como vamos viendo, hacia adentro. Todo sorprende cada vez más.
Aquí llega si seguimos mirando por encima de la forma del eclipse, pero dentro de la forma del agujero de lo que sería el agujero de gusano, de ese posible transporte que podría ser usado para llegar hasta aquí, 3 puntos de forma descendente. Es aventurado decir que exponen un lenguaje tipo Morse o siquiera un código especial, pero evidentemente un mensaje con 3 variables sería una forma fácil de comenzar una comunicación. Esto es así, una comunicación por mensajes de radio, con ondas de radio, usando nuestra tecnología, ya no la suya, porque la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas, aun conociéndose que evidentemente que utilizarían impresionantes ecuaciones matemáticas para sus propósitos en sus misivas a los seres humanos, en los últimos años también utilizan conceptos más claros e identificables que podamos observar a primera vista y verlo prácticamente como un objeto nuestro, como algo que entendamos nada más verlo. La tecnología usada de ondas de radio también sería lógica a la hora de usarse. En un momento tan único como un eclipse que se da tan pocas veces, debe asegurarse que el mensaje se vaya a mandar y se vaya a recibir perfectamente y se reciba en nuestra tecnología sin problema alguno. En este caso se observa como una especie de antena de radio con su parte superior que de forma increíble y usando el concepto anterior del eclipse y el agujero de gusano sería el transmisor y luego una parte inferior a modo de patas de sostén. Y bueno, pues creo que me estáis entendiendo perfectamente y se ve un emisor de radio porque existiría un mensaje principal en este círculo de las cosechas, como decía, una emisión a las autoridades mundiales de una misiva a la humanidad, un mensaje enviado por radio por parte de estos seres. En esta parte inferior sigue la genialidad porque aparece una conexión a tierra que se ve al final de las 21 cajas en las que se divide. El número 21 de las 21 cajas, por supuesto, también haría referencia a la fecha del eclipse, el 21 de agosto de este año 2017, es decir, no es casualidad de nuevo. Pero llegados a este punto, ¿qué tenemos aquí? Hay múltiples análisis. Uno de los primeros sería la semejanza de esta parte superior con el evento ocurrido en Noruega, llamado la espiral de Noruega, del año 2009, con un aspecto exactamente idéntico a lo que se propone aquí. ¿Se produjo algún tipo de comunicación anterior durante ese evento y además durante el eclipse de 2017? De ser afirmativa la respuesta, no sería la primera vez que ocurre lo que sería una comunicación entre esa inteligencia y nosotros, y ese evento de Noruega había sido una primera apertura, una primera prueba. Por supuesto, y como en este caso, con un mensaje silenciado e ignorado por parte de las autoridades. Observemos cómo también aparece la forma del zigzag, que es la forma última que tomó el evento de Noruega en lo que sería la evolución de ese gran e inmenso agujero de gusano que apareció en Noruega. Es muy interesante seguir estudiando el diseño, desde la línea central, como decía, que apunta a la torre de control del aeropuerto de Southend en Londres, referencia de que estaríamos ante un mensaje mandado de esta inteligencia durante el eclipse del día 21 hasta cada una de las líneas que sostendrían las estructuras. Efectivamente hay 21 grados, nueva referencia a la fecha del eclipse. Y vaya, es que todo esto es sorprendente. Si nos fijamos, hay una aparición del número pi en el cajetín número 21, referencia
a nuestras matemáticas, a nuestra cultura y nuestra ciencia, sabrían de nuestra evolución tecnológica, conocerían quiénes somos. Hay una presencia de la espiral en otra de las cajetillas, paquetes de datos informáticos, por cierto, algo que apunta a lo que veíamos con los 3 puntos del principio, algo por supuesto que es una mención a un conocimiento de todas las culturas antiguas que ya veneraban la espiral como símbolo de poder y conexión con el cosmos, con los dioses, lo que significa también un conocimiento del hombre desde tiempos ancestrales. Se observa también una Q geométrica identificada también con el dios ancestral Quetzalcóatl, de lo que sería pues la cultura maya y sus 9 escalones de la pirámide de Chichén Itzá. Y por supuesto tenemos que mencionar una similitud de lo que serían los símbolos que aparecen con la tabla esmeralda del dios Thoth, el dios egipcio de la escritura, cuyo legado en estas tablas de contenido desconocido tienen similaridades clarísimas con lo que se presenta en estas cajetillas de este impresionante círculo de las cosechas. Son los mismos seres los que hicieron la tabla y este círculo justo antes del eclipse y aparecieron en el eclipse abriendo un agujero de gusano, aprovechando algún tipo de tirón gravitatorio entre la Tierra y la Luna, un tirón gravitatorio comprobado por la ciencia que existe. ¿Sería posible que la inteligencia que está detrás de los círculos nos hubiese mandado un mensaje de radio durante el eclipse usando referencias a las culturas antiguas para expresar que ellos fueron los dioses de las culturas antiguas, pues prácticamente presentándose por fin, pero usando un lenguaje matemático como siempre han utilizado en el fenómeno de los círculos de las cosechas, aún en su escalada de contacto como siempre han hecho? El diseño concebido para verse en negativo, como hemos visto en este programa, que siempre lo habéis estado viendo aquí a mi izquierda, aunque yo lo tengo aquí a mi derecha. Bueno, pues debía hacerse ahí, justo ahí, en esa fecha, en ese campo de trigo, y si nos fijamos en este proceso larguísimo, este es uno más de los cientos que ya han aparecido y de los miles que nos esperan, sin duda. Ha habido miles de casos ovni, pero en mi opinión, una presentación y un primer gran contacto, visto lo visto, tardará muchísimo en producirse. Aún estamos aprendiendo pues prácticamente a sumar y a restar en este proceso hasta llegar a la Universidad del Cosmos que ellos nos están presentando en este fenómeno tan fascinante. Pero sin duda, y visto esto, es posible que la comunicación que aquí se propone pues tenga que ver con la gran acumulación militar que se sabe que se está produciendo por parte de las potencias del mundo, tanto en el mar de China como en la Antártida. Y es que solo podrían reunirse por algo como lo que podría estar ya pasando y que tanto se oculta. En la era en la que los secretos son imposibles porque Internet ataca y filtra todo, y creedme, sé lo que estoy diciendo y sé lo que digo porque me atañe a mí personalmente y a mi página web. Por ejemplo, algo saben las autoridades que no dicen y algo reciben y recibirán de aquellos que aquí estuvieron, están y estarán y fueron venerados como dioses. El mensaje recibido durante el eclipse, pues por nuestra parte aún está sin decodificar, pero ¿y si los expertos de la NASA saben algo más sobre lo que aquí se expone? ¿Qué están diciendo estos 21 cajetines? ¿Qué está diciendo esa última firma que ya ha aparecido en los círculos de las cosechas en otros años, que es como una especie de F con un círculo en el centro?
Nuestras autoridades han decidido no comentar nada de este tema por seguridad nacional y quizá, fijaros lo que digo, quizá sea la mejor opción. Es difícil saberlo, es tan difícil, pero desde luego los que están emitiendo este mensaje pues han dejado este círculo de las cosechas y han dejado este diseño, uno de los más increíbles de la historia, y nos lo han dejado para que lo veamos. El círculo del eclipse del día 21 de agosto del año 2017. Lo han dejado para que quizá alguien con los años acabe decodificándolo al 100%, y creo que ya solo ese concepto, que quizá alguien acabe decodificándolo al 100%, eso es extraordinario. Nada más, pues eso, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.